Hay mucha gente que ha identificado que este es un demonio que es muy ladrón y le gusta usar mucha trampa. Pero varón, Esas personas que vayan a lugares para sacar lo que es fortuna, entre otras cosas. en los casinos lo utilizan. Aún hasta en esos casinos grandes. Ustedes que hay gente que entran a los casinos, un día pierden, un día no pierden. Cuando usted ve que en esos casinos las personas pierden, es porque no cumplieron con dicho espíritu inmundo. Tú no ves que hay brujos que hay altares que van donde el papá bocó, el bocó o el chamán, tiene un cofre con una cantidad X de dinero y dice, no, que esos son de los luaces. Y es perteneciente porque todo lo que concierne a lo que tiene que ver con Satán, el que ha salido del satanismo sabe que Satanás es un ser hambriento. Satanás no da. Cuando Satanás te da es porque quiere utilizar eso que te da como una carnada. Porque el ser humano que sabe que aparte de Dios, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, Satanás hace oferta con lo que el ser humano es de él. Por eso que el que tiene debilidad con el dinero, tarde o temprano cae en lo que se llama un descrédito, Jonathan. Yemayá. ¿Qué hace este espíritu, este demonio, por decirlo así? Mira, Yemayá lo utilizan con diversas cosas. Tú sabes que Yemayá lo utilizan para hacer baño, para hacer lo que se llama despojo, ya sea en las casas. Entonces, esta gente que se está metiendo en baño, en despojo, sí, está, de la suerte, está metiéndose en también utilizan también resguardo. Mayormente eso lo utilizan mucho en Cuba. Y preparan lo que le llaman macumba con eso, con el espíritu de Yemayá. También tiran los caracoles, que es una manera de hacer también adivinación con ese espíritu de Yemayá. Por eso es que muchas veces hay gente que vomita caracoles, serpientes, muchas veces vomita cosas extrañas. Lo único lógico es que hay personas que tienen lógica y que no creen en el mundo espiritual, que creen que estas cosas son inciertas hasta que ellos mismos no lo experimentan. Pero sí hay cosas, esas cosas que nosotros hablamos por acá no son fábulas, son cosas que realmente existen. Aunque yo quiero que te entiendas que hay contenido bíblico y hay contenido extra bíblicos. Y muchas cosas mayormente son extra bíblicas, pero son ciertas. Esto de la 21 división, vamos a entrar en este punto. Hay cuantos que se quedaron de las 7 potencias, pero por cuestión del tiempo. Vamos a ver cómo traemos otra entrevista hablando sobre esto. La 21 división, ¿por quiénes está representado esto? La 21 división está representada por deidades que son líderes, como Gedelimbó, como Papá Candelo, como Santa Marta la Dominadora, Ana Isapié. Por eso que hay una canción de Bodum, o de lo que le llaman de palo, de prille, que dicen que viva Papá Candelo, que es el jefe de la división, que el Señor lo reprenda 1000 veces. Entonces, ellos realmente son deidades representantes. O sea, Anaí Sapie pertenece a una división. Gedelimbó pertenece a la división de los guedeses. Los guedeses son los demonios, uno de los demonios más peligrosos que puede existir. Son malignos porque hay varios tipos de guedeses. Está Guedebi, Piringuedé, está Guedecito, está Gedelimbó-Lacua. Entonces sabes que Gedelimbó-Lacua, ese es el hijo del varón del cementerio, primo de que le llaman Azacá o Zacá, Makut Zacá, que es el representante de los macutos. Y también está al frente de lo que tiene que ver la agricultura. En Haití, por ejemplo, cuando una persona hace una parcela y la siembra, usted sabe que se vive en algunas regiones, mayormente de San Juan, algunos campos, de que tú siembras y cuando quieres ir a buscar los frutos, todo se lo ha robado. Entonces, utilizan estos espíritus inmundos para preparar las parcelas. Para ellos, por ejemplo, que si alguien se come un guineo, que la barriga le crece. Y hay lugares en Haití que tú entras a una parcela y hasta que el dueño no te encuentra, tú no sales. Un hermano mío, el más grande, él se subió en un árbol en una parcela ajena y él no encontró cómo bajarse. Él no halló cómo bajarse hasta que el dueño lo encontró. Lo preparan con eso. Si un animal entra a comerte los frutos, lo preparan con ese espíritu para que el animal se muera inmediatamente, pruebe el fruto. Hay brujos que tienen parcelas con guineo bien frondoso, que una china, y no están en tiempo de china, que con unos frutos que no están ni siquiera el tiempo, y solamente se lo pueden comer solamente si la persona le da el permiso para que se lo coma. Una pregunta que quiero hacer.
¿Es necesariamente que una persona tenga un demonio, familia de los guedeces, haciendo pacto de brujería o que sus padres se lo heredaron? ¿O simplemente una persona por el deseo a tener tierra y a tener cosas se le puede... Mírame, cuando una persona va a comprar, porque una cosa se llama luaz, los luaces se compran. Entonces los luaces se compran, te lo dan mediante a lo que le llaman una fula. Una fula es un pañuelo, va a representar, por eso que allá en Haití, en algunos barrios, cada brujo tiene un bambú, como una antena de bambú, pero en la punta del bambú hay un pañuelo, hay una bandera. Eso es para que el que viene de lejos sabe, ahí vive un brujo, ahí vive un yab, yab significa ahí el diablo, ahí vive un diablo. Eso es como representando, o sea, de lejos se sabe dónde vive un brujo, porque allá eso es como un hobby, eso es como tener un ventorrillo. Eso es como un puente. Eso es como un puente, puente significa poder. Point, la palabra point es una palabra en creol francés que significa poder. Point, P-O-I-N-T, point. Entonces, gloria al nombre del Señor. Ha mencionado 4 de esa de la 21 división. No, son muchos, amados. Los indios. Vamos a ver los indios. ¿En qué encajan ellos ahí? Los demonios indios, como, porque hay demonios indios que pertenecen a los de los luaces, pero hay otros que pertenecen, una cosa son los luaces y otra cosa son los indios, otra cosa son los petroces, porque hay demonios que son de agua, hay demonios que son de tierra, hay demonios que son de monte. Por eso es que usted ve que usted va a algunos montes y usted siente una opresión, y siente una influencia bastante distinta, bastante diferente. Los demonios indios, como te lo acabo de mencionar, que son pertenecientes a las 7 potencias. Mira uno que le llaman Ogún Balen Yo. Balen significa velón o vela y Yo significa agua. Ogún Balen Yo, que en él viene siendo el mismo San Santiago. Hay otros que a mí habitan en el agua y habitan en tierra. Y así sucesivamente, que es lo que provocan que la persona se ahogue, que lo que provocan que protección cuando una persona dice que se va de polizonte, que lo que le da a la persona es resistencia para nadar, un sinnúmero de cosas, porque tú sabes que la Biblia dice que en los postreros días Satanás hará milagros y prodigios mentirosos. Sabe que como el ser humano le atrae lo supersticioso, pues Satanás trata de darle un aparente poder, para que el ser humano se mantenga lo que se llama no solamente atraído, sino atado, porque el ser humano si se siente protegido, a eso se inclina. Cuando una persona va donde un brujo a hacer un trabajo con los indios, ¿a qué se está exponiendo? Y aún con los guedeces, ¿a qué se exponen las personas? Usted sabe, mire, la Biblia dice que Satanás a su presa nunca le abrió la cárcel. Cristo vino a darnos vida y vino a dárnosla en abundancia. Ningún espíritu inmundo de eso, porque yo quiero que tú entiendas que utilizan también los demonios indios para supuestamente sanar enfermedad, para preparar tomo, para barriga, para preparar tomo, que para preparar, vuelvo y te repito, que los resguardos, que ellos te hacen la cura y te hacen la trampa, que preparan que la pistola, que preparan las balas, que si tiene una enfermedad que los médicos no lo pueden cosas. El brujo utiliza esos nombres supuestamente para provocarle una sanidad. Un brujo posiblemente te puede curar por algo momentáneo. Hay enfermedades que son espíritu, en la mayoría son espíritu. Hasta dice que Jesús reprendió la fiebre y se sanó la suegra de Pedro. Dice que reprendió al espíritu mudo y dice que el mudo habló. Entonces, de hecho, hay cegueras provocadas por el espíritu inmundo. Hay cegueras. Entonces, ¿qué sucede y acontece con esto, mi hermano Jonathan? Lo que sucede y acontece con esto, amado, que cuando una persona utiliza esos espíritus indios, lo que el principado de esa división, porque un principado comanda millones de demonios. Entonces, cuando ese principado provoca que un demonio te haga la guerra a ti, tú vas a decir que supuestamente donde el brujo, lo que ese principado que gobierna o que invoca ese brujo, lo que hace es que
ese espíritu que te mandó se amansa, pero en cambio de tu alma. Entonces, se amansó un espíritu, pero tú entregaste tu alma. Por eso es que no hay nada a cambio. Por eso es que el que se muere sin aceptar a Cristo visitando un brujo se va a ir para el infierno. Todo el que visita un brujo y invocando a Yemayá y demonios indios, por ejemplo, me preguntaste de los guedeses. Mírame, Guedelimbo lo utilizan para los colmados. Lo conocen en la iglesia católica como San Expedito. San Expedito aparece con una cruz en la mano y dice odie, que es el espíritu de la expedición. La mayoría de los colmadones tienen altares abajo y le ponen unos platos ¿cómo es? De aluminio, le ponen arenque, batata asá, moros de habichuela negra, de hecho, y tienen que echarle picante porque le gustan el pimá. Pimá es el picante. Pimá es una palabra en creol que significa picante. La pimá. Entonces, el pollo crudo, que la gallina cruda, mayormente la manifestación de Guedelimbo se pone unos lentes. A uno de los lentes a veces hasta le saca un ojo, se pone que los lentes al revés, se empolva la cara porque quiere parecerse un cadáver similar a su papá, varón del cementerio. Es el misterio que hace seña al brujo, junto a San Elías, para que el brujo sepa cuál es la tumba que se desentierra y cuál es la tumba que no se puede desenterrar, porque existe un varón del cementerio. Dicen que cuando entierran a una mujer se le llama Mamán Bujit, pero Mamán Bujit es más fuerte que un varón del cementerio, por la razón de que Mamán Bujit es como un demonio que pertenece a otra atmósfera, a otro ambiente, a otro punto. Porque vendría siendo como un ángel caído y por debajo un demonio. Sí, pero entonces sí, es como pertenece a otro plano, porque se dice que es hija de un sangol, es otra cosa de otro nivel. Pero muy fuera de ese plano, porque se dividen por planos. Entonces, ¿qué sucede? Que los guedeses son de las divisiones más oscuras, más malvadas que puede existir. Porque ellos hay unos brujos, pero por ejemplo, aparece un brujo que lo entrevistó uno de estos urbanos que entrevista a todo el mundo, desafiando a un brujo. Pero te estoy hablando de un brujo de patio. Un lambe polvo, ¿me entiendes? Pero gloria al Señor que aún así con esa dinámica puso el evangelio por arriba. Le damos gloria y gracia al Señor, ¿entiendes? Pero realmente el brujo de verdad no se exhibe, ni paga entrevistas para que lo llamen. Entonces, todo lo que tú ves por ahí, que salen en entrevistas con un zombie, ¿quién te da a ti que un zombie, un hombre de que prieto, empolvado una cara? Eso es mentira. Eso es un montaje para despecuezarle los bolsillos a los ignorantes mentales. Entonces, toda esa gente que tú lo ves, que le tiran su entrevistica y su cosa, le dan su cuarto por detrás. ¿Tú me entiendes? Todo es un marketing. Entonces, el ser humano es tan ciego porque que el Dios de este siglo, Jonathan, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Amén. Dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, estos demonios que parecen cadáveres, el hijo de Guedé, el hijo del varón del cementerio. Cuando una persona, este demonio, esté en su vida, ¿qué pasa con esa persona? ¿Deja de comer, se pone flaco, se pone más gordo? ¿Qué pasa? Mira, cuando un espíritu inmundo posee a una persona, y más si perteneciente a la raza Petró, la palabra Petró viene del lenguaje fon, que significa espíritu. Es un espíritu que literalmente cuando posee una persona y pone a la persona en trance y baja, se le lleva varios cc de sangre. Entonces yo he visto a personas diciendo, ¿cómo que si un espíritu puede vivir con una persona si son asexuales? Entonces, ¿cómo si no puede vivir entonces se lleva el cc de sangre? Lo digo porque yo vengo de ahí y eso es verdad. ¿A ti te llevaban varios cc de sangre? Pero claro, varón. ¿Qué tú sentías en tu cuerpo cuando estos demonios te subían? Mira, son cosas inexplicables porque las cosas espirituales, hay dimensiones espirituales que tú no tienes herramientas humanas para tú poder explicarlo. No tienen herramientas humanas porque salen fuera de la lógica, porque un espíritu atraviesa.
atraviesa pared. Entonces yo tengo un amiguito mío por ahí que él dice que los demonios no se queman. Hay un fuego espiritual, pero no se va a quemar con un fuego de eso que Los tú demonios ves. hasta usted lo puede matar porque usted no lo sabía. Sí. Hasta matarlo usted puede. Bueno, yo esa dimensión no lo sé. Yo esa dimensión de matar a los demonios no sé. Aunque hay un amigo mío que dice, llegó la unción que asesina a los demonios. Pero en fin, posiblemente se esté hablando de un simbolismo. Acuérdate que había un ángel que vio a Ezequiel, mitad fuego, ¿y qué? Mitad resplandor. Mitad resplandor. Todo lo que ocurre en el mundo físico es porque es una sombra de lo que es el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Mitad fuego y mitad resplandor. Entonces, ¿qué sucede? Me imagino que también hay espada de fuego desenvainada. Ahora te dice que nosotros tenemos espada, armadura y tenemos también todo armamento. Está diciendo que estamos en una guerra. ¿Tú me y que en entiendes? esa guerra también usted va a utilizar la espada. No es que usted tiene que tenerla guardada y que no, que yo. No, yo entiendo bajo qué concepto el ministro dice que los demonios no se queman. Yo entiendo bajo qué concepto, porque hay personas que lo quieren como literalizar. No lo hablan bajo el plano concreto, no dan la verdadera explicación. Pero hay personas que se le han manifestado demonios que tú lo sabes y dices, ¡ay, me quemo! Pero en fin, la vivencia de una persona no se pueden cuestionar. Bendito sea el nombre del Señor. No se pueden cuestionar. En este ambiente.